Bueno, pues hoy os voy a hablar de un tema muy importante y que todos más o menos tenemos claro, pero quiero que tengamos más información al respecto, que es lo importante que puede ser la hidratación en todos los deportes y sobre todo en el squash, que sabemos que en la pista entramos bastante en calor. Decimos que es muy importante la hidratación, pero no es solo importante después de haber hecho el ejercicio por la pérdida de agua, sino también tener una hidratación buena previa y una hidratación durante el ejercicio. Estoy buscando, que ya sabéis que me gusta deciros siempre la información basada un poco en la ciencia y lo que hay previo y estudiado anteriormente, y encontré que pues, antes del ejercicio recomendaban que había que tomar unos 500 mililitros, como 1 hora, 2 horas antes de empezar el ejercicio, que durante el partido habría que beber y tendría que ser unos 100-200 mililitros cada 15-20 minutos. También además te recomendaban durante el partido limpiarte el sudor, incluso con una toalla húmeda para bajar un poco la temperatura. Y luego posteriormente las recomendaciones todas eran consensas en que era 1,5 litros por cada kilo de líquido perdido, que luego veremos a ver cuánto es la media más o menos que perdemos durante un partido de squash. No había unos datos concretos de qué cantidad de agua era necesario tomar, pero las recomendaciones generales, pues bueno, basándose en que 2/3 de nuestro cuerpo, del peso corporal, es agua, y que el agua interfiere en un montón de, interviene en un montón de procesos, como pueden ser el transporte de sustancias o también el control de la temperatura, que sabemos que sobre todo en el deporte esto nos va a interesar. Pues bueno, es interesante restituir esta pérdida que vamos provocando con el ejercicio. Entonces, hay muchas páginas que te recomendaban una regla que hablaban del 8×8, que era que te recomendaban 8 vasos de 8 onzas, que en este caso son 240 mililitros. Más o menos es lo que tenemos todos, la medida de un vaso de cocina. Y esto nos da en torno a unos 2 litros de agua diarias que te recomendaban tomar. Pero esto no tiene ninguna evidencia científica en el fondo, y la interpretación que hacían en algunos estudios era que era unos datos erróneos que se habían sacado de recomendaciones que incluso eran de décadas anteriores, o sea que eran muy antiguas, o sea que tampoco se puede tener mucho en claro. Además, en algunos sitios te incluía dentro de esos 2 litros diarios el líquido que forma parte de los alimentos y las bebidas de tipo té o café, y en otros no te lo incluía, con lo cual eran 2 litros aparte de esa ingesta. Con lo cual no había nada muy claro, pero bueno, en general más o menos la media es que son entre 6 y 8 vasos diarios lo que sería interesante ingerir, y esto estamos teniendo en cuenta sin haber jugado squash, que hacemos mucho más gasto. Y entonces, bueno, ¿cuáles son los síntomas, por ejemplo, de que tengamos una deshidratación? Porque también eso encontré en muchos sitios y es un saber como popular. Mucha gente cree que cuando tú ya tienes la sensación de sed es que ya te estás deshidratando, es un síntoma previo, pero no es tan así, no es tan grave. La sed simplemente es un mecanismo del cuerpo para pedirte una necesidad que tiene, pero no tiene por qué implicar que ya te estás deshidratando cuando tienes sed. Sí que son síntomas, por ejemplo, de una deshidratación que te dicen que aparecen estos síntomas cuando la pérdida de agua es entre 1 y 2% del peso corporal. Pues serían, por ejemplo, que la orina está de color oscuro, que aparece cansancio, pueden aparecer mareos o sentir los labios y los ojos secos. Más preocupante es cuando superamos esa pérdida y llegamos a incluso que sea un 10% de la pérdida de este componente de líquido que decimos que tenemos, y ahí los síntomas serían bastante más graves, como podrían ser espasmos musculares, confusión mental, problemas de equilibrio incluso, o taquicardia. Esos síntomas ya nos hacen pensar que estamos en una deshidratación bastante moderada y que tenemos que actuar rápidamente. También otra cosa que es mala es el exceso. No significa que hay que beber de forma indiscriminada, porque de hecho se conocen bastantes casos de deportistas que durante la competición, por el exceso de consumo de agua, incluso han muerto. Y aparte de también gente que, obsesionada por el peso, pues se ve influenciada por páginas en las que te recomiendan beber agua de forma indiscriminada y acaban teniendo problemas de salud. En cuanto a cómo hidratarse, pues
lo recomendado es beber agua, el agua es lo mejor, y también bebidas carbonatadas puede ser interesante por la pérdida de líquidos que tenemos con la orina y porque te reponen de sodio, aparte de carbohidratos, de glucosa, te dan un puntito ahí de energía. Pero bueno, tampoco hay que tomar, o sea, te recomiendan bebidas isotónicas pero no hipertónicas, no demasiado concentradas, porque también eso puede hacer que incluso te deshidrates al de repente ingerir esos minerales. Lo hablamos alguna vez la temporada pasada, que solo hay que restituir y tomar bebidas con suplementos de carbohidratos y de este tipo cuando tienes una pérdida real. No tienes que tomarlo de forma también así aleatoria y porque sí. Y también interesante pues que el agua esté a una temperatura entre 10 y 15 grados, no demasiado fría porque nos puede dar dolor de estómago o el mareo. Y hice la búsqueda esta también de cuando busqué el motivo de por qué cuando bebes agua muy fría os da este dolor a veces de cabeza. No sé si alguna vez lo habéis sentido o os habéis preguntado por qué sucede. Y bueno, pues encontré que pues tiene su lógica también, que el cerebro está protegido para no sufrir grandes cambios de temperatura, y cuando tomamos un agua muy fría en la boca y se nos enfría toda esa zona, pues para suplir este cambio de temperatura tan brusco, la arteria cerebral anterior se dilata mucho para subir un poco la temperatura de esa zona, y eso nos da un cambio en la presión del cerebro tan brusca que hace que de repente nos duela. Entonces, pues es este cambio de presión lo que nos provoca ese dolor de cabeza tan intenso. Y bueno, entonces, respondiendo a la pregunta de posteriormente esa pérdida de agua que te recomiendan ingerir entre pues más o menos 1,5 litros por cada kilo de peso perdido. Normalmente después de salir a la pista no tenemos una báscula ya a mano para pesarnos, entonces me parecía un poco complicado. Pero bueno, para que tengamos un poco, no hace falta tampoco que llevéis la báscula y os peséis para saber exactamente cuánto agua tenéis que tomar. Pero sí que en la media pues serían entre 1,5 litros y 3 litros a posteriori del ejercicio lo que tendríamos que tomar. Con lo cual, resumen, previamente un medio litro más o menos 2 horas antes de empezar el ejercicio. Cuando estamos jugando 100-200 mililitros cada 15-20 minutos, un par de tragos de agua mientras estamos jugando, y al final del ejercicio pues aproximadamente entre 1,5 litros y 3 litros, lo que veamos que necesitamos para volver a estar en nuestro estado previo. Y nada, con esto la sección de hoy del entrenamiento silencioso, y espero que os sea útil y que os sirva para algo.